Muy bien. Buenas tardes, doctores. El día de hoy vamos a revisar el tema de estómago. Está incluida su anatomía y las tres primeras patologías que vamos a ver son divertículos, gastritis y úlcera gástrica. Ok, bueno, comencemos definiendo al estómago como una porción expandida del tubo digestivo que va a funcionar como un reservorio muscular y que está interpuesto entre el esófago y entre el duodeno. En un sujeto normal promedio de 60 kilogramos va a medir de longitud 25 centímetros, de ancho 12 centímetros con un grosor de 8. Y bueno, algo importante, en especial para mis compañeros, es que tenemos que tener en cuenta la orientación para toda la evaluación que vamos a estar comentando. Eh, Algo así como lo que nos comentan ahora que estamos en la residencia, que tenemos que pensar en tercera dimensión, y es como vamos a poder entender todas las proyecciones que voy a irles mencionando. Entonces, en cuanto a su orientación, el estómago va a dirigirse primero hacia adelante, hacia abajo, hacia inferior y hacia la derecha. Entonces, así es como tenemos que tener en mente todo lo que les voy a ir explicando. Ok, vamos a recordar un poco de la anatomía, de la embriología, perdón. Tenemos que hacia la tercera semana de gestación el embrión está constituido por un disco trilaminar formado por ectodermo, mesodermo y endodermo. La clase pasada vimos cómo el mesodermo acompaña el desarrollo del tubo digestivo para formar el peritoneo, pero en el caso de las vísceras del estómago, la capa de la que se deriva va a ser del endodermo. Este endodermo, alrededor de la cuarta semana de desarrollo, va a aparecer como una dilatación en el tubo digestivo, y esta dilatación va a sufrir una serie de cambios con respecto a su eje tanto longitudinal como su eje anteroposterior. El primer giro que realiza el estómago es en sentido de las manecillas del reloj, 90 grados, entonces su lado izquierdo va a quedar hacia adelante y el derecho hacia posterior. A partir de este punto, la porción posterior del estómago va a empezar a crecer más rápido y ya se van a delimitar la curvatura menor y la curvatura mayor. Posteriormente, respecto a su eje antero-posterior, se va a llevar el segundo giro en el que la porción pilórica va a desplazarse hacia la derecha, acercándose al hígado, y el fondo va a terminar hacia posterior para adoptar su posición y la morfología definitiva, y así el resto del embarazo pues solamente aumenta de tamaño. Ok, ahora en cuanto a su localización, este se va a encontrar en hipocondrio izquierdo y en parte del epigastrio, y va a modificarse un poco si el paciente está en supino o si está de pie. Si está de pie, el estómago va a moverse un poco ligeramente hacia abajo y hacia adelante. La posición también va a depender tanto del biotipo de la persona, de los movimientos de respiración del diafragma y del contenido del estómago, ya que este puede extenderse y es móvil. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos en el que podemos ver un tipo de estómago ortotónico, hipotónico o atónico, que pues abarca más de los cuadrantes que les mencioné, y regularmente se encuentra en pacientes muy delgados y en pacientes de la tercera edad. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de su configuración externa, y bueno, de una vez voy a describir esta imagen, que posteriormente les voy a explicar más sobre las proyecciones que menciono. Entonces tenemos una proyección de un estudio contrastado de una serie esófago-gastroduodenal en posición de Chatsky, donde observamos la opacificación del cuerpo, del antro y del píloro, así como del duodeno y del yeyuno. Esta imagen la vamos a utilizar para
explicar las porciones del estómago. Entonces empezamos con el cardias, que es el orificio que comunica entre el esófago con el estómago. Es ovalado, está orientado hacia arriba, hacia adelante y hacia la derecha. El estómago va a tener una porción vertical y una porción horizontal. Y en cuanto a la vertical, primero vamos a tener al fondo gástrico, que es convexo hacia arriba y que está situado por debajo del diafragma. Este fondo se va a acoplar a él y habitualmente en su interior presenta aire. Doctora García, ¿puede por favor aceptar a los doctores que están en espera? Gracias. Sí, listo. Ok. Entonces, como les mencionaba, la porción del estómago, la mayoría de las veces, pues presenta aire. Después tenemos el cuerpo del estómago. Entre el fondo y el cuerpo, en realidad no existe una estructura que los delimite. Entonces, podríamos trazar una línea debajo del cardias y ahí es en donde inicia el cuerpo. El cuerpo tiene una posición, bueno, una forma cilíndrica, más o menos en embudo, de adelante hacia atrás, y va a estar delimitado por sus bordes laterales y las curvaturas. En su porción ya horizontal vamos a tener el antro pilórico, que este sí tiene una forma de embudo como tal, que se va a estrechar en la parte que está dirigida hacia el píloro y va a funcionar como una válvula para controlar el vaciamiento gástrico. Después tenemos al píloro y debajo del píloro tenemos al surco duodenopilórico, que va a delimitar el estómago del duodeno. También tenemos la curvatura mayor, es esta que se va a extender desde el borde superior del cardiac hasta el borde inferior del píloro, y en esta parte superior va a formar un ángulo que se llama escotedora cardial o ángulo de His, que tiene aproximadamente 45 grados y que va a funcionar como una barrera mecánica para el reflujo gastroesofágico. En cuanto a la curvatura menor, tenemos que se extiende desde el cardias hasta el píloro y esta se considera una verdadera cara del estómago. Ok, seguimos con su configuración externa. La pared del estómago va a estar formada por 3 capas musculares. La más externa es longitudinal, la de en medio es una capa circular que en la porción del píloro va a encontrarse engrosada, y la capa más profunda es una capa oblicua que en realidad está incompleta. Algo importante de estas capas es que van a estar inervados por el plexo mientérico, que ahorita les voy a dar más detalles de este, y le va a dar al estómago un tono basal que se conoce como actividad peristáltica intrínseca. Entonces, va a mantener un tono, pero cuando se coordinan las contracciones de estas 3 capas, pues va a existir como tal un movimiento de propulsión y de peristalsis que, combinado con las secreciones gástricas, pues va a convertir el alimento en quimo y así va a pasar hacia el duodeno. Ok, en cuanto a la configuración interna, tenemos que la mucosa va a encontrarse dispuesta formando pliegues. Estos pliegues van a ser diferentes dependiendo del lugar en donde se encuentren. Son más marcados en el cuerpo y en el fondo y disminuyen un poco su rugosidad al acercarse hacia el antro. Y bueno, esto es importante porque en cuanto a los estudios de imagen, pues vamos a valorar estos pliegues. Entonces, aquí tenemos una amplificación de una proyección de un estudio con doble contraste de una serie esofágico-gastroduodenal, donde podemos observar y distinguir los pliegues como unas
líneas radiolúcidas que se intercalan con los surcos, que serían pues defectos de llenado con trayecto lineal. Entonces, esto es importante aclararlo. Los surcos van a ser los espacios que observamos en color blanco, porque ahí es donde se opacifican porque está el contraste. Y los pliegues van a ser estas líneas oscuras, por así decirlo, y es porque el contraste pues no está sobre esta elevación, ¿ok? Ok, bueno, en cuanto a su histología, la mucosa gástrica va a tener diferentes capas dependiendo de la porción del estómago en la que se encuentra. A grandes rasgos se pueden distinguir tres. En la porción de transición entre el esófago y el estómago vamos a tener que cambia de ser un epitelio escamoso en el esófago a ser un epitelio cilíndrico ya en el tracto gastrointestinal. Las otras dos tipos de mucosa van a ser las que están en la porción pilórica y en la porción fúndica. Estas van a tener una serie de células que son las superficiales, que se encargan de secretar el moco que recubre toda la mucosa. Las mucosas como tal, las parietales o oxínticas, que se encargan de la secreción de ácido clorhídrico y que permiten la absorción de vitamina B12 con el factor intrínseco. Las glándulas simógenas, que van a secretar pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, que se va a activar al contacto con el ácido clorhídrico y sirve en los procesos de digestión, y las enteroendocrinas, que se encargan de la secreción hormonal de gastrina. Y lo que les comentaba respecto a la inervación, vamos a tener dos plexos, que es el plexo de Auerbach o mientérico, que se va a encargar de las contracciones tónicas y rítmicas del estómago, que les comenté hace un momento, así como de su frecuencia y su velocidad. Y el plexo submucoso, está aquí, o de Meissner, que se encarga de modular la secreción gástrica y de la absorción. Ok, bueno, en cuanto a los medios de fijación, al contrario de lo que se pensaría, pues los medios de fijación no dependen de los ligamentos o de las porciones bueno, los epiplones que mencionamos la clase pasada. Más bien tienen como medios de fijación el estómago, la unión o la continuidad con el esófago y la parte de la cara posterior que se encuentra firmemente adherida al diafragma. Estos dos serían los medios de fijación verdadero. Y los ligamentos, pues como tal, serían parte de sus relaciones. En la curvatura mayor vamos a tener que está unido hacia el diafragma por el ligamento gastrofrénico, hacia el vaso por el ligamento gastroesplénico, y la otra porción de la curvatura mayor está unido al colon por el ligamento gastrocólico. Y en la curvatura menor, pues por el aumento menor, que va a dirigirse de esta curvatura a el surco transverso del hígado y va a contener al ligamento gastrohepático y al ligamento hepatoduodenal. Ahora, para hablar de las relaciones que tiene el estómago, vamos a darle una cara anterior y una posterior al estómago. En la cara anterior va a tener una porción torácica, que es la porción que está aquí en color amarillo, que se relaciona con la parrilla costal de la quinta a la novena costilla y con sus espacios intercostales. La porción naranja es la que está en contacto con el hígado y esta que está en azul clarito va a estar en contacto con la pared anterior del abdomen. En cuanto a la cara posterior, va a ser la cara posterior, toda la cara posterior del estómago va a ser la cara anterior de la transcavidad de los epiplones, que si recordamos era este espacio que explicamos la clase de peritoneo. Y en Doctora, ¿puede aceptar García, a la doctora García, por favor? ¿Cómo?
Acepta a los que están esperando, García, por favor. Ok, listo. Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, la cara posterior del estómago es la cara anterior de la transcavidad de los epiplones y la porción que está en amarillo va a estar en contacto con el diafragma, la que está en café va a estar en relación con la suprarrenal izquierda, esta con el páncreas, como aquí se ve en este esquema en el que está levantado el estómago. La porción azul clarito es la que está en relación con el colon transverso y la naranja, pues la que está en relación con el páncreas. En cuanto a la irrigación, tenemos que principalmente va a venir del tronco celíaco, que recordemos que es la segunda rama de la aorta abdominal, y esta va a tener 3 divisiones. La gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. En cuanto a la gástrica izquierda, va a discurrir a lo largo de toda la curvatura menor del estómago para anastomosarse con la gástrica derecha. Esta gástrica derecha es rama de la hepática común. Y en cuanto a la esplénica, antes de llegar hacia el hilio del vaso, va a dar una rama que es la gastromental izquierda o gastroepiploica izquierda, que va a pasar entre las hojas del ligamento gastroesplénico y va a llegar hasta la curvatura mayor, anastomosándose aquí con la gastromental derecha, que esta a su vez es rama de la gastroduodenal, que es rama de la hepática común. Y así es como va a estar irrigado el estómago. En cuanto al drenaje venoso, va a seguir el mismo trayecto que las arterias. Tenemos a la vena estomáquico izquierda o gástrico izquierda que va a desembocar directamente en la cara anterior de la vena porta junto con la vena pilórica que está aquí. Y la gastroepiploica izquierda, que es la que está en la curvatura mayor, va a desembocar en la esplénica. Entonces, en este esquema vemos cómo esta esplénica se va a unir junto con la mesentérica inferior y va a formar el tronco mesentérico que se une con la mesentérica superior, formando así la vena porta. En cuanto al drenaje linfático, la linfa va a recogerse a nivel de la submucosa y va a seguir distintos trayectos dependiendo de la porción que drena. Los 2/3 mediales de la porción vertical del estómago van a ser drenados por los ganglios linfáticos de la curvatura menor que van a formar la cadena coronario-estomáquica izquierda. Los ganglios de la curvatura mayor del estómago van a formar al grupo de ganglios gastroepiploicos y a los esplénicos, que van a drenar tanto el vértice del fondo como la parte... Doctora, ¿puede aceptar a los que tienen espera, por favor? Voy a dejar aquí abierta la ventana mejor. Y la porción horizontal del estómago va a ser drenada por los ganglios subpilóricos y por los retropilóricos. Ok, bueno, vamos a iniciar, eso fue de anatomía, vamos a iniciar con la evaluación radiológica y tenemos que de manera indirecta se puede evaluar una porción del estómago en una radiografía de tórax. Entonces, en esta imagen del lado izquierdo tenemos una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior con adecuada técnica en cuanto a tejidos blandos, estructuras óseas y mediastino, no se observan alteraciones. Y en el hemidiafragma izquierdo podemos ver debajo de este una imagen ovalada radiolúcida con nivel hidroaéreo que corresponde a la burbuja gástrica que se encuentra en el fondo y por eso digo que de manera indirecta en una radiografía de tórax se puede valorar esta porción. En cuanto a la radiografía de abdomen,
debido al escaso contraste que tienen los tejidos a este nivel, pues va a resultar difícil valorar al estómago en esta proyección, a menos que tenga una patología, pero de manera normal, pues no es valorable el estómago en la radiografía simple de abdomen. En cuanto a la evaluación radiológica del estómago por tomografía, hay una técnica para preparar al paciente y evaluar correctamente al estómago que va a incluir su distensión usando contraste negativo, que es el contraste que se le llama negativo cuando es con gas, o contraste neutro, que es cuando se distiende al estómago con líquido. Entonces, pues vamos a utilizar aproximadamente 750 mililitros de agua que se le dan al paciente a tomar 15 minutos antes del estudio, y ya cuando el paciente está en la mesa de la tomografía se le dan 250 mililitros más, y así es como podemos lograr distender el estómago para evaluarlo. Entonces tenemos aquí 2 cortes tomográficos en plano axial con ventana para tejidos blandos, con contraste tanto endovenoso como contraste oral, a nivel del hilo hepático, donde observamos en la imagen del lado izquierdo el fondo gástrico opacificado con un nivel hidroaéreo, y como hallazgo podemos decir que se observa un engrosamiento nodular debido al adosamiento de los pliegues de la mucosa por una escasa distensión. Y en la imagen del lado derecho vamos a tener pues la continuación del estómago y se van a observar los pliegues de este. En cuanto a la evaluación por cortes coronales, tenemos esta serie de imágenes de tomografías en reconstrucción coronal en fase contrastada arterial con ventana para tejidos blandos, donde vamos a identificar en el primer corte del lado izquierdo el fondo del estómago, en donde estoy señalando. En la segunda proyección vamos a ver la parte del cuerpo, y en la tercera el antro y el píloro. Todas las porciones del estómago en esta tomografía se observan con engrosamiento de la pared, y pues como hallazgo también se observa el hígado disminuido de tamaño con bordes microlobulados, así como líquido de ascitis en abundante cantidad distribuido en los espacios peri y subhepáticos, en ambas correderas paritocólicas y en hueco pélvico. Para valorar el estómago en un corte sagital vamos a tener estas 2 tomografías que son reconstrucciones sagitales, igual en fase contrastada arterial con ventana para tejidos blandos, donde se identifica igualmente la pared del estómago pues engrosada, y podemos ver la disposición que adopta el estómago. Observamos el fondo hacia arriba y al fondo de la cavidad abdominal, y en este corte observamos cómo desciende en sentido anterior e inferior el resto del estómago. Ahora, otra manera de valorar al estómago va a ser con la serie esófago-gastroduodenal, con las proyecciones que evalúan habitualmente el estómago. La primera de estas es la proyección oblicua anterior, y esta se va a tomar cuando el paciente está de pie, en la que se le va a indicar al paciente que tome un primer trago de la solución de contraste, y aquí se va a obtener la primera imagen. Entonces tenemos estas 2 proyecciones de un estudio contrastado en una serie esófago-gastroduodenal en proyección oblicua anterior derecha, donde vamos a observar la opacificación de la unión gastroesofágica, y de esta manera podemos evaluar la función deglutoria. La siguiente proyección es la posteroanterior en prono o posición de Chatsky, también conocida como de nadador,
en la que se va a colocar al paciente en decúbito prono y en la que el medio de contraste, debido a la orientación que les estoy comentando del estómago, por efecto de la gravedad, se va a ir el contraste hacia el antro y hacia el píloro. Entonces, tenemos esta proyección de un estudio contrastado de una serie esofágico-gastroduodenal en proyección de Chatsky, donde observamos la opacificación tanto del cuerpo, del antro y el píloro, y observamos que hacia el fondo no hay contraste, porque todo el contraste pues, se fue hacia anterior. Ahora, en la proyección anteroposterior supina o posición de Hampton, igualmente por efecto de la gravedad y por la posición del estómago, el contraste se va a ir hacia el fondo. Entonces tenemos esta proyección de un estudio contrastado en proyección de Hampton, donde se observa la opacificación del fondo del estómago. Y otra proyección es la prono-oblicua postero-anterior derecha, en la que vamos a tener que el paciente se posiciona con el brazo derecho pegado al tórax y el brazo y la pierna izquierda van a estar flexionadas y el cuerpo va a estar rotado unos 30-45 grados. Entonces, doctora, ¿puede aceptar al doctor Elio, por favor? Sí. Entonces tenemos que en esta proyección de un estudio contrastado de una serie esofágico-gastroduodenal se observa la opacificación casi de todo el estómago, menos de la porción más superior del fondo. Y pues también tenemos la proyección reclinada lateral derecha. En esta posición el paciente se encuentra con las rodillas flexionadas y la mesa se va a centrar en el plano axial medio del cuerpo, y el estómago en esta posición se describe como que adopta una forma de hamaca, alejándose de la columna. Entonces tenemos esta proyección en estudio contrastado en proyección lateral derecha, donde se observa la opacificación de la mitad del cuerpo del estómago, del antro y del píloro. Entonces, pues resumiendo, aquí tenemos los estudios por los cuales podemos valorar el estómago y lo que ya les comentaba del contraste positivo y negativo para la correcta evaluación por tomografía computarizada. Ahora vamos a empezar con las patologías. Bueno, estrictamente hablando, la gastritis se va a referir a el hallazgo histológico de una mucosa gástrica inflamada y va a dividirse en dos grandes grupos dependiendo de su etiología, que van a ser infecciosa y erosiva. En cuanto a la epidemiología de la gastritis, los últimos registros del INEGI, que incluye a la gastritis, a las úlceras y a la duodenitis, que fue de 2010, reportó una incidencia de 1.700 casos cada 100.000 habitantes, con predominio en pacientes mujeres y mayores de 65 años. En cuanto a esta población de adulto mayor, figura dentro de una de las principales causas de muerte en este grupo de edad. Y pues la importancia del tema radica en que el 30% de las ocupa el 30% de las causas de sangrado de tubo digestivo. Como factores de riesgo más importantes se encuentran la edad, que ya les mencioné, y el consumo crónico de medicamentos, en especial de AINES y de antiagregantes plaquetarios. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que corresponden a las manifestaciones de una dispepsia no ulcerosa, como acidez, náuseas, dolor abdominal mal definido, halitosis, y cuando se complica con sangrado, pues melena. Y pues algo que hay que mencionar es que en la guía de práctica clínica con grado de evidencia se señala que el estudio de elección para el diagnóstico y evaluación de
de esta patología es la endoscopía. Pero va a haber ocasiones en las que esté contraindicada la endoscopía. Entonces, pues ahí es cuando se van a utilizar los métodos de imagen que pues, les estoy mencionando. Bueno, una de las clasificaciones que utilizan los gastroenterólogos para dar tratamientos es esta, la clasificación de Sidney, que se basa en una división tanto histológica como endoscópica, y como se muestra en el esquema, va a nombrar a la gastritis según su morfología o la morfología de la célula, de su núcleo, y en cuanto a lo que observen endoscópicamente, pues las características de la mucosa. Pero nosotros pues, en nuestra rama vamos a tener una clasificación menos amplia, en la que la vamos a clasificar en aguda y en crónica, porque los hallazgos que vamos a observar son muy característicos dependiendo del tipo de gastritis. Entonces, aquí tenemos a los tipos de gastritis que se incluyen en la aguda y en la crónica. Y algo que pues es importante mencionar, que se va a definir como una mucosa engrosada cuando sea más de 10 milímetros en general en la mucosa, y bueno, como de manera especial, más de 5 milímetros en el antro. Entonces vamos a comenzar con la gastritis erosiva. Esta también es llamada como gastritis varioliforme, que en realidad es un término que ha caído en desuso ya que... Doctora, ¿puede aceptar a los que tienen espera, por favor? Listo. Entonces les comentaba que el término varioliforme pues es un término que ya no se utiliza tanto, porque pues este se relaciona o se define como una morfología como asociada a la viruela. Entonces, bueno, esta gastritis erosiva se basa en el diagnóstico de la presencia de lesiones nodulares, que habitualmente son múltiples y presentan una erosión o una depresión central, o a veces se les describe como lesiones aftoides. Y también es importante aclarar que este defecto en la mucosa no va a penetrar más allá de la mucosa de la capa muscular. Entonces tenemos aquí una amplificación de una proyección de un estudio contrastado que corresponde a una serie esofágo-gastroduodenal en proyección oblicua izquierda, en donde se observa el estómago con múltiples defectos de llenado de morfología ovalada que siguen el trayecto de los pliegues gástricos, en donde vamos a observar una depresión central y un halo edematoso. ¿Ok? Entonces les pongo de este lado la imagen endoscópica para que, bueno, a mis compañeros nos cueste menos, o bueno, relacionarlo, ¿no? Con la patología. O al menos a mí se me hizo más sencillo compararlo con los hallazgos endoscópicos. Ok. También se puede evaluar por tomografía el edema en la gastritis erosiva. Entonces, de este lado tenemos una amplificación de un corte tomográfico en plano axial, en fase contrastada, a nivel del hilo hepático, donde se observa un engrosamiento importante de los pliegues del estómago. Podemos ver que hay disminución del lumen de manera secundaria y una opacificación filiforme de los surcos. Esto en relación a una paciente con gastritis erosiva que se manifestó como dolor abdominal, náuseas, y la paciente tenía de antecedente el consumo crónico de AINES. Entonces, aquí tenemos igual una imagen endoscópica que podría estar en relación a los hallazgos tomográficos.
Otro tipo de gastritis es la gastritis hipertrófica, o también conocida como gastropatía hipertrófica hipersecretora, que se caracteriza por una intensa hiperplasia glandular que se asocia con incremento en la secreción ácida. Aquí vamos a encontrar un engrosamiento de los pliegues mucosos debido a esta hipertrofia glandular que les comento, asociada a edema e inflamación. Esta va a ser de predominio en el antro y algo característico es que los pliegues, ¿sí? Bueno, que los pliegues van a ser mayores a 5 milímetros a pesar de una máxima distensión. O sea, a pesar de que se distienda el estómago con el doble contraste, los pliegues no van a desaparecer, van a seguir presentes. Entonces tenemos una amplificación de una proyección de un estudio de contraste de una serie esofágico-gastroduodenal en proyección oblicuo izquierda, donde se observa un efecto de llenado de morfología lineal en relación a un engrosamiento del pliegue de la mucosa gástrica en el antro, y vemos cómo se intercala con áreas opacificadas por el contraste de morfología lineal también, que van a corresponder a los surcos, que también pues se hacen profundos. Ahora, tenemos a la gastritis por Helicobacter pylori, que recordemos que es una bacteria gram negativa que va a colonizar la mucosa gástrica principalmente en la zona antral. Y pues de este lado derecho tenemos una amplificación de una proyección de un estudio con doble contraste, donde vamos a observar la mucosa gástrica con múltiples y pequeños defectos de llenado de forma redondeada, radiolúcidos de localización predominantemente antral en relación a hiperplasia folicular linfoide, que es el efecto histológico que genera esta bacteria. Vamos a tener aquí el estudio endoscópico, pues en relación con este tipo de gastritis, y también tenemos la valoración por tomografía. Entonces, aquí tenemos un corte tomográfico en plano axial, en fase contrastada, a nivel del hilo hepático, donde vamos a observar un engrosamiento difuso de la submucosa gástrica, la cual se observa como indentaciones hipodensas que se proyectan hacia el lumen, que también está disminuido. Y bueno, como hallazgo se observa un lito vesicular y calcificaciones en el páncreas. Entonces, esto es importante porque puede en algunas ocasiones asociarse al linfoma gástrico tipo MALT. Entonces, por eso es que a los pacientes con una gastropatía severa por Helicobacter pylori, pues en algunas ocasiones se les solicita un estudio tomográfico. Ahora, tenemos también a la gastritis crónica, que bueno, no hay un tiempo específico que la literatura defina como crónica, pero en este rubro pueden entrar pacientes con episodios recurrentes o pacientes que hayan padecido gastritis por meses o años. La característica radiológica que nosotros vamos a tomar en cuenta es el engrosamiento y la irregularidad que adoptan estos pliegues secundario a los eventos repetitivos de inflamación, como podemos observar en esta imagen del lado derecho, que es una proyección de un estudio contrastado de una serie esofágico-gastroduodenal en proyección de Hampton, en donde los surcos que están opacificados se interrumpen y no siguen el trayecto lineal habitual, más bien pues es un trayecto irregular secundario a fibrosis. Entonces, en la imagen de la endoscopía vamos a observar cómo pues, estos pliegues se observan eritematosos y aplanados, no aplanados, irregulares, con similares características al estudio contrastado. Ahora, tenemos a
la gastritis atrófica, que está relacionada con la anemia perniciosa, que recordemos que es una enfermedad autoinmune que pues se va a deber a la presencia de anticuerpos que se dirigen hacia las células parietales y hacia el factor intrínseco, lo que ocasiona un tipo de gastritis crónicas que termina deformando y destruyendo pues, la morfología del estómago, su calibre, y se traduce en fibrosis de la submucosa del estómago. Entonces aquí tenemos una amplificación de una proyección de un estudio contrastado, también en proyección de Hampton, en donde vamos a observar la pérdida de los pliegues mucosos secundario a este proceso crónico que les comento, y esta estenosis puede tener una configuración tubular lisa o también puede mostrar un contorno irregular. Y pues en la imagen endoscópica tenemos cómo se evidencia la ausencia de pliegues en este tipo de gastritis. Ahora, como este tipo de gastritis, la gastritis flemonosa, es una enfermedad rara que en caso de que se presente, pues tiene un alto índice de mortalidad y que usualmente es causado por una bacteria que va a colonizar la mucosa y pues se asocia a que el paciente pues previamente se encuentra inmunocomprometido o a un proceso endoscópico que ocasionó la infección de la mucosa. Entonces, pero bueno, en realidad es muy rara. Vamos a observar este corte tomográfico axial del abdomen en ventana para tejidos blandos, en una fase contrastada arterial a nivel del hilo hepático, en donde vamos a observar el estómago, un nivel aire líquido y la flecha roja señalando el engrosamiento focal de la mucosa tras la administración de material de contraste. Y tenemos a su complicación después de la gastritis flemonosa, sigue la gastritis enfisematosa, que vamos a describir con este corte tomográfico en plano axial, en fase simple, a nivel del hilo hepático, en donde vamos a observar esta irregularidad de la pared posterior del fondo gástrico, con imágenes hipodensas, pleomórficas, que corresponden a densidad de aire, y pues no se descarta la posibilidad de que comuniquen con el contenido del estómago. También podemos observar estas imágenes hipodensas hacia la vena porta y el sistema portal hepático, predominantemente en el lóbulo izquierdo. Esto debido a que pues las bacterias generan aire que van a atravesar la submucosa y, como ya les comenté, el drenaje venoso del estómago va a terminar en la vena porta y este gas pues va a trasladarse hasta el hígado a través de la vena porta, y pues también tiene un alto índice de mortalidad. Y bueno, aquí tenemos una imagen endoscópica con los hallazgos por el enfisema en la mucosa. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las úlceras gástricas, que se definen como un defecto de excavación local de la superficie de la mucosa gástrica producida por la formación de un tejido necrótico y por inflamación. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta va a ser, al contrario de la gastritis, más común en hombres. La localización, en cuanto, si la comparamos con la duodenal, va a ser mucho más frecuente la duodenal en relación de 1 a 4, y la mortalidad es aproximadamente de 3.700 personas por año. También como factores de riesgo tenemos
el grupo etario mayores de 65 años, pero también se asocia a consumo crónico de alcohol, de tabaco, a estrés, también a consumo crónico de AINES y de café. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a ser igual un dolor y ardor en el estómago, intolerancia a las comidas grasas y también comparándola con la úlcera duodenal, el ardor que refieren los pacientes va a ser al comer en la úlcera gástrica y antes de comer en la úlcera duodenal. Bueno, vamos a buscar los hallazgos para identificar al nicho de la úlcera, como su forma, que regularmente tiene forma redondeada u ovoidea la mayoría de las veces, aunque también puede ser lineal. Generalmente las que están lineales son porque están sufriendo un proceso de cicatrización, pero también las hay en forma de estrellas o estelares, rectangulares, irregulares. Y también vamos a valorar su tamaño. El tamaño promedio es de menor de 1 centímetro, pero las podemos encontrar tanto menores de 5 milímetros y hasta úlceras gigantes de más de 3 centímetros, y estas pues se asocian a más riesgo de complicaciones. Algo importante de aclarar es que las úlceras, el tamaño de la úlcera no va a tener relación con el carcinoma, porque a pesar del tamaño, la mayoría de las úlceras gigantes son benignas. Entonces aquí en la imagen por endoscopía podemos ver cómo está la úlcera, y la porción de en medio pues, se le conoce como el nicho de la úlcera. Vamos a dividir los hallazgos radiológicos de las úlceras en signos sugestivos de benignidad y de malignidad. En los de benignidad tenemos estos 6 signos que voy a ir explicando uno por uno. Ok, tenemos en cuanto a la localización que más del 90% de las úlceras gástricas benignas se van a localizar en la curvatura menor. Y esto está ejemplificado en esta imagen, que es una proyección de un estudio contrastado de una serie esofágo-gastroduodenal en proyección de Chatsky, en donde se observa el estómago y, bueno, como hallazgo en la curvatura mayor, una imagen nodular, un contorno irregular producido por un defecto de llenado, pero lo importante es esta imagen opacificada que corresponde al nicho de la úlcera. También se van a evaluar los pliegues, su regularidad y su simetría. Entonces tenemos aquí en esta imagen una amplificación de una proyección de un estudio con doble contraste de una serie esofágo-gastroduodenal, en donde observamos a nivel del antro los pliegues gástricos que van a confluir hacia el nicho de la úlcera y que se opacifican con el contraste oral. Ahora tenemos que recordemos que la ulceración va a provocar cambios en el tejido que está circundante a la úlcera, con cambios inflamatorios que van a crear estos dos signos. El primero es la línea de Hampton que tenemos aquí en esta proyección de este estudio contrastado, en proyección igual de Chatsky, donde observamos esta línea fina, radiolúcida, que va a atravesar la base del nicho y que representa la mucosa gástrica que está rodeando a la úlcera. Y aquí del lado derecho tenemos el signo del halo ulceroso o collar ulceroso, que vamos a observar en esta proyección de este estudio contrastado, en proyección igual de Chatsky, donde vamos a ver el contorno de la imagen nodular opacificada que corresponde al nicho, con este defecto de llenado que la rodea
y se crea por el engrosamiento del tejido que la rodea por edema. Entonces, en realidad son los mismos, solo que cuando está muy edematoso, pues ya se le conoce como signo de halo, cuando es una línea fina, como línea de Hampton. Ahora, tenemos el signo del cuarto creciente o semiluna, que se va a formar cuando el edema de los márgenes del cráter de la úlcera es tan intenso que puede llegar a aislar el nicho, apreciando el borde interno del nicho de manera cóncava hacia la luz. Y pues no encontré una imagen de un estudio contrastado, pero es importante porque lo vamos a comparar con un signo de malignidad más adelante. Y del lado derecho tenemos al signo del anillo, o también se le conoce como del cráter ulceroso vacío. Entonces tenemos esta proyección de un estudio con doble contraste de una serie esofágo-gastroduodenal, que en cuanto a la proyección, pues podemos comentar algo que no les comenté hace rato, que ya que se identificó un hallazgo en las proyecciones habituales, que ya les mencioné, para poder definirlo de una mejor manera, se puede dar la indicación de alguna posición que mejore el ángulo para observar detalladamente la imagen, como en este caso en la que observamos la curvatura menor con presencia de un defecto de llenado central con medio de contraste periférico, dando el signo del anillo, que también es característico de benignidad. Ahora, en cuanto a los cambios sugestivos de malignidad en las úlceras, tenemos estos tres, y vamos a ver que a comparación de los pliegues regulares, los pliegues que sugieren malignidad van a ser irregulares, que se observan aquí en esta amplificación de una proyección de un estudio con doble contraste, en donde observamos el nicho de la úlcera opacificado por el contraste y cómo los pliegues pues son irregulares y se afilan hacia el nicho. Esto quiere decir que se estrechan y son confluentes entre ellos, perdiendo así pues su irregularidad. Tenemos lo mismo en esta imagen de la derecha. También otra característica es que el nicho va a adoptar una forma irregular que podemos observar en esta amplificación de una proyección de un estudio con doble contraste, en el que identificamos la opacificación del nicho de la úlcera de forma irregular, asimétrica, que distorsiona el área gástrica que está vecino, y como los pliegues también, con las características que les acabo de mencionar. Y por último, un signo típico de úlcera gástrica maligna, que es el signo del menisco de Karman. Y bueno, lo vamos a explicar en esta amplificación de una proyección de un estudio contrastado simple en la serie esofágo-gastroduodenal, en donde hacia la curvatura mayor se va a observar este defecto de llenado que corresponde a una úlcera con contraste, atrapando dentro de ella su nicho, que va a ser convexo hacia la luz, y el borde externo del nicho no va a superar los límites de la pared gástrica, que está ejemplificado con esta línea amarilla. Entonces, este signo se diferencia del signo del cuarto creciente o en semiluna por su convexidad. Y bueno, esta imagen, bueno, esta proyección corresponde al signo de Karman en una paciente con diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos que pueden ser hemorragia, tanto aguda como crónica, obstrucción, perforación, que la úlcera penetre o que fistulice hacia otros órganos. Y pues vamos a identificar también un signo de sangrado que se presenta como un defecto de llenado en el interior del nicho de la úlcera, dado por un coágulo sanguíneo.
pero pues solamente tengo este signo en endoscopía. Y bueno, por último vamos a hablar del divertículo gástrico, que se va a definir como una dilatación sacular que va a protruir de la pared gástrica, y la localización más frecuente es en el fondo. En cuanto a la epidemiología, en el estómago los divertículos son muy raros. Su prevalencia en estudios radiográficos contrastados es de 0.04%, en hallazgo por endoscopía es de 0.11%, y se ha reportado que en autopsias pues sube, pero un poco, hasta 2.6%, según un estudio en el Estado de México en 2013 de Medigraphic. Entonces, pues generalmente son hallazgos. Y como manifestaciones clínicas, son asintomáticos, solamente alrededor de un 20% van a presentarse como saciedad gástrica o epigastralgia o una enfermedad de reflujo que no cede al tratamiento. Vamos a tener dos tipos: los verdaderos o congénitos, que son los más frecuentes, y van a involucrar todas las capas del estómago, o sea, la mucosa y la muscular. Y el 75% de estos divertículos congénitos van a localizarse hacia el fondo gástrico. El otro tipo son los divertículos falsos o adquiridos, que van a estar asociados a obesidad o a tos crónica, esto por un aumento en la presión intraluminal del estómago, y también se pueden asociar a embarazo. Entonces, la diferencia entre el falso y el verdadero es que el falso no va a tener todas las capas. Y estos falsos se localizan más frecuentemente en el antro y se asocian a otras patologías como úlceras pépticas u obstrucciones en el vaciamiento gástrico. Su tamaño habitual es entre 1 y 3 centímetros, aunque pueden llegar a haber divertículos hasta de 10 centímetros. Entonces, para ejemplificarlos, vamos a observar este estudio contrastado, en donde podemos observar, la literatura refiere que es el fondo del estómago, una dilatación que opacifica al paso del medio de contraste, y pues como se observaría en un estudio endoscópico. Y bueno, también un divertículo podríamos identificarlo en un corte tomográfico. Entonces tenemos este ejemplo, que es un corte tomográfico en plano axial, en ventana para tejidos blandos, con fase contrastada a nivel del líquido hepático, donde se va a observar adyacente al fondo gástrico esta imagen sacular con un lumen con nivel hidroaéreo en relación a un divertículo gástrico. Entonces, bueno, eso sería todo. Ya vimos las 3 patologías.